materiales, nosotros tenemos una de las máquinas para realizar uno de estos ensayos típicos en el laboratorio, que es el péndulo de tipo Sharpie, en el cual se realiza un ensayo que se denomina ensayo de impacto. Y otro de los ensayos, el ensayo más clásico y representativo, si quieren verlo así, que habrán escuchado hablar por ahí también, que es un ensayo que se realiza al hormigón, por ejemplo. Por ahí alguno conoce o tiene el padre también, aparte de ser ingeniero electromecánico, por ahí hay algún ingeniero civil, ¿no es cierto? Hay ensayos que se realizan con una máquina que se llama máquina universal de ensayos. Esa sí no la tenemos en nuestro laboratorio ni en las instalaciones de la facultad. Con esa máquina se pueden realizar esfuerzos, por ejemplo, o ensayos donde se aplican esfuerzos de tracción, compresión, flexión y corte y torsión. Todo depende de los accesorios que se implementen en la máquina, ¿no es cierto? Esos son todos ensayos de tipo estático relativo, ¿no es cierto? Porque la fuerza se aplica a velocidades excesivamente lentas, ¿no? Entonces es como que voy aplicando la carga en forma gradual, ¿sí? A una velocidad tal que me permita conocer el comportamiento del material a a las distintas cargas que se van aplicando o sucediendo durante el ensayo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo único a ver si tenemos, lo único que se obtiene o que se ve en realidad, ¿sí? Yo tengo dos mordazas, ¿no es cierto? Una es fija, por ejemplo, puede ser fija la superior o la inferior, eso es indistinto, depende de la máquina. Y la otra es móvil. Entonces yo amordazo la muestra tiene, para tracción, por ejemplo, tiene esta forma. Si van a la planilla o al libro del González Arias, le da las dimensiones normalizadas, por ejemplo, para una muestra de acero, ¿sí? Hierro o el acero y sus aleaciones, o otros metales como el aluminio, el cobre, ¿sí? El titanio, donde el diámetro de la muestra es de 10 milímetros, ¿sí? Y la longitud útil de trabajo es de 200 milímetros. Y luego se engrosa, ¿no es cierto? Se amplía ese diámetro a 20 milímetros, que es de donde se prenden las mordazas, ¿sí? Fíjense, bueno, acá figura lo que se conoce como longitud calibrada o definida, que son esos 200 milímetros, ¿sí? Y así como si esta mordaza se moviese hacia abajo, una vez fijo esto, ¿no es cierto? Yo puedo poner, en vez de una mordaza, una especie de disco, ¿sí? Coloco otra muestra de forma cilíndrica, por ejemplo, y en vez de traccionar, comprimo, ¿sí? Entonces ahí puedo conocer las diferencias que hay entre un ensayo a la tracción y un ensayo a la compresión, por ejemplo. En el caso de los metales, ¿sí? Ahora vamos a ver un accesorio para hacer flexión, por ejemplo, también, que es otro ensayo característico, ¿sí? El más representativo para los metales es el de tracción. También se suele usar el de compresión. La resistencia y las características que se obtienen son muy similares en el caso de tracción y compresión para los metales. Y cuando hablé, por ejemplo, de la parte de ingeniería
civil es porque los ingenieros civiles, por ejemplo, cuando van a cargar una cierta estructura con hormigón, ¿no es cierto?, en una armadura prearmada de hierro, el fabricante de hormigón o el proveedor de hormigón lleva, ¿no es cierto?, dentro de, no dentro de la masa de hormigón, ¿no es cierto?, sino en el camión, lleva los patrones donde previo a la carga, ¿no es cierto?, del hormigón, se carga hormigón en esos patrones que tienen un diámetro y una longitud determinada. Entonces son piezas en forma cilíndrica y también se llevan a una máquina de este tipo, es la misma máquina en realidad, y se lo somete a compresión. ¿Mm? Se realiza un ensayo de compresión. Entonces por ahí usted habrá oído hablar un hormigón H17, por ejemplo, o H21, o H30, ¿sí? O H9, o H8. Eso significa que rompe a una tensión de 170, o el 17 a 170 kilos por centímetro cuadrado. Esa es la resistencia del hormigón, por ejemplo. Entonces la máquina ejerce fuerza. Lo mismo sucede acá. La máquina mide la fuerza, ¿sí? Y mide el alargamiento que se produce entre esos dos puntos. Hay instrumentos, ¿no es cierto?, de medición, en este caso un extensómetro que se posiciona entre esos dos puntos y va midiendo a medida que se va ejerciendo la fuerza. Acá, por ejemplo, tiene una tabla, fíjense, típica, dice valores medidos, fíjense, yo mido fuerzas, ¿sí? Y alargamientos, o sea, yo inicialmente tengo una longitud de 2 pulgadas y la carga es nula. Cuando apliqué una carga de 1000 libras, ¿sí? El libro o el origen del libro debe ser de inglés o norteamericano, por eso las unidades, ¿no es cierto? Decimos de que la longitud de la muestra es de 2,001 pulgada, o sea, se alargó una milésima de pulgada después de aplicada una carga de 1000 libras. 1000 libras más o menos deben andar por los 470 kilos, ¿sí? Y acá dice calculado. ¿Qué significa? Que me calcula, ¿sí? PSI ya es tensión, o sea, carga por unidad de superficie, que tiene que ver con la sección transversal. Y acá ya hace la relación, ¿no es cierto?, o deformación unitaria o relativa respecto de la longitud inicial. Entonces hace, la longitud inicial son 2 pulgadas, entonces 2 sobre 2 es 0. Después hace la longitud que obtuvo aplicada a esas 1000 libras, ¿sí? Respecto o en forma relativa de la longitud inicial. Entonces, en realidad la diferencia dividido la longitud inicial. Y me va dando en forma proporcional o en forma unitaria en realidad esa relación o ese alargamiento. ¿Sí? Por eso también van a escuchar que se lo denomina alargamiento unitario. No es porcentual, sino que es unitario porque no lo multiplico por 100. Entonces, una cosa es la carga en fuerzas o en libra y otra cosa es la tensión, que es en kilo por, ¿sí? O carga por unidad de superficie. Supongo que eso lo habrán visto en estabilidad. Recibieron algo de ensayos pero deben saber lo que es una tensión y una deformación, que arrancan en segundo año desde el primer cuatrimestre, ¿o no?
Nadie habla. Se durmieron ya. Sí, en estabilidad vimos eso. Bueno, por lo menos saben lo que es tensión, lo que es deformación. Entonces, ¿qué arroja la máquina? Y bueno, la máquina arroja los datos de carga y los datos de la longitud inicial y cómo se va alargando, ¿no es cierto? Y después uno con esos datos, ¿sí? Y con la sección, ¿por qué? Porque yo sé cuál es el diámetro, puedo determinar la sección del material. Entonces voy dividiendo estos datos de carga por la sección y voy haciendo la diferencia respecto de la longitud inicial y saco la carga, la, la tensión, perdón, y la deformación unitaria. Por eso que dice calculado ahí. Y bueno, y este vendría a ser, ¿no es cierto?, un diagrama típico ya de tensión, deformación, tensión digo porque está en PSI, deformación. Pueden encontrar en otros libros, suele aparecer fuerza y alargamiento o L, ¿sí? Que es lo que se va alargando el material. Acá ya está calculado, ¿sí? Y pasado a este diagrama. Por lo general la máquina te arroja el de carga o fuerza y alargamiento en unidades de longitud, ¿no es cierto? La deformación unitaria o alargamiento unitario no tiene unidades, ¿sí? Porque es la relación de una diferencia de longitud respecto de la longitud inicial. Entonces es adimensional. Y este gráfico que muestra acá puede ser un gráfico típico de cualquier material metálico o no metálico, ¿sí? Porque así como hablamos hoy del hormigón, este tipo de ensayo no solamente es para los metales, sino que también puede ejecutarse o puede realizarse para los polímeros, para los vidrios, para los cerámicos, eh, para el hormigón, para la madera, cualquier material, ¿no es cierto?, de uso en la ingeniería. ¿Y cuál es el fin? Y conocer justamente las resistencias y características mecánicas de ese material, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el ensayo? Por lo general, todo material se va a comportar en primer momento como un material elástico, donde hay una relación directa entre la tensión y la deformación, con un comportamiento lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esa relación o esa pendiente entre la tensión y la deformación unitaria va a ser constante desde el comienzo hasta el punto en donde termina o llegamos al límite elástico, ¿sí? Acá habla de esfuerzo de excedencia. No sé si la traducción es incorrecta o así lo determinan en el lugar de donde se escribió este libro, pero también se conoce como límite elástico. Entonces tenemos toda la zona o el periodo elástico, donde el módulo de elasticidad es constante desde el inicio hasta el punto límite, y a partir de ahí ya empieza lo que es la deformación plástica. ¿Qué implica deformación elástica y qué implica deformación plástica? Deformación elástica implica que si un infinitésimo antes del límite elástico yo dejo de aplicar la carga, la muestra vuelve a su posición inicial, ¿sí? O sea que recupera la longitud inicial y original. Si yo voy por encima del punto límite elástico o esfuerzo de excedencia, como lo especifica acá, ¿sí? Y llego a un punto X y dejo de aplicar la carga, el material también se recupera, ¿sí? Pero yo tendría que trazar desde ese punto una paralela, ¿sí? A la característica de deformación elástica, ¿sí? Que terminará por aquí y ahí tendré, ¿no es cierto?, lo que
No sé si dibujar, porque la verdad nunca me sale un dibujo. Pero yo trazaría una paralela, no es muy paralelo, y quedaría una deformación permanente, ¿no es cierto? Por eso ya es deformación plástica. Sería un delta L que se deformó. A partir de ahí yo sigo incrementando la carga. En realidad la carga es una reacción, ¿no es cierto?, de la misma muestra. ¿Por qué? Porque yo aún no se los dije, pero ¿cuál es la característica del ensayo principal? La aplicación o la velocidad de aplicación de la carga. ¿Sí? ¿Y cómo defino eso? Y eso defino determinando la velocidad de movimiento, ¿ah?, de la mordaza móvil. Entonces lo que yo le digo a la máquina es a qué velocidad quiero que la mordaza se mueva, y ella, ¿sí?, tiene un mecanismo obviamente tal que ejecuta la orden y desplaza esa mordaza a velocidad constante. Por ejemplo, 0,05 milímetros por minuto. Estoy hablando de 5 centésimas de milímetro por minuto. Es extremadamente lento, ¿no es cierto? En la norma, ¿sí?, IRAM, se encuentra especificada la velocidad dependiendo del tipo de material. ¿Por qué? Porque dependiendo de la velocidad con la que yo aplique la carga, el material se puede comportar como frágil o como un dúctil. Entonces, para cada material existe una velocidad de aplicación de la carga, ¿sí? Y el esfuerzo es el esfuerzo que impone la fuerza que aparece, ¿no es cierto? Es la fuerza que impone la misma muestra a ser estirada, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo quisiera, ya vieron, bueno, polímeros. ¿Vieron algún polímero elástico? Elastómero, por ejemplo, ¿ya lo vieron? Hoy arrancamos, profe, y todavía no. No, bueno, el elastómero, sí, es, por ejemplo, el caucho, y el caucho de la cubierta de los vehículos es un elastómero. Tiene la propiedad de que se puede deformar, ¿sí?, en una gran longitud y volver a la posición original. Yo no me quiero meter mucho en el tema porque es el otro profesor el que lo da, pero como tiene esa capacidad elástica, ¿sí?, si yo voy a realizar un ensayo de tracción a un elastómero, por ejemplo, la velocidad de que yo vaya a 5 centésimas de milímetros por segundo o a 5 milímetros por segundo, no va a haber diferencia en el ensayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material justamente es sumamente elástico, ¿sí? O el mismo elástico, la goma, ¿no es cierto? O el elástico que se utiliza para las prendas de vestir, no sé, alguno ha de conocer. Fíjense que si hacen el ensayo simple en su casa de estirarlo desde los dos extremos, ¿sí?, y si lo hicieran a una velocidad mayor y luego a una velocidad inferior, siempre el material va a volver a la posición inicial, siempre que no excedan ese límite elástico, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más elástico es el material, ¿sí?, mayor puede ser la velocidad de aplicación de la carga sin que se vea afectado las características del ensayo. Entonces, como esto es una respuesta del material, ¿sí?, llego a un punto en que dice punto de máxima tensión, ¿sí?, o de resistencia máxima, y a partir de ahí como que ejerce la máquina, ¿sí?, aplica o disminuye la carga. En realidad, la
la mordaza se sigue moviendo a la misma velocidad. Pero sucede algo, ¿sí?, que hace que la reacción de la muestra, ¿sí?, o el esfuerzo que hace la muestra o la probeta empieza a disminuir, ¿sí? Este punto es el punto de estricción, y si ustedes se ponen a analizar qué pasa, ¿sí?, con ese elástico del que estuve hablando recién. ¿Conocen el elástico de las prendas de ropa o no? Sí, Sí, Bueno, profe. ¿qué pasa cuando lo estiran? y después vuelve a su estado original. Como las banditas elásticas también. O la bandita elástica. ¿Qué pasa cuando estiran una bandita elástica? Si la mantienen estirada. Respecto de la posición inicial sin estar estirada. ¿Qué ven? Se afina. Es como que Se afina, dice uno, ¿sí? Entonces, disminuye su sección transversal. ¿Por qué? Y porque el material es el mismo, ¿sí? Entonces, si yo lo estiro, se tiene que encoger en las otras dos direcciones, ¿no es cierto?, de las tres dimensiones que conocemos. Entonces, si lo estiro en X, se va a achicar en Z y en Y. ¿Se entiende? Bueno, exactamente lo mismo sucede con la probeta entre los dos puntos de esa longitud calibrada. Y lo que sucede es que, ¿sí?, para calcular este esfuerzo, ¿yo qué hice? Y hice la fuerza dividido la sección. Pero la sección, ¿sí?, la definí como que punto a punto siempre es la misma sección. O sea, es la sección de un diámetro de 10 milímetros. Por ejemplo, si hablamos de una probeta de acero y de una muestra normalizada según la norma IRAM. Pero en realidad ese diámetro, ¿sí?, se viene reduciendo entre esos dos puntos, porque la muestra se viene estirando. ¿Se entiende? Entonces llega un punto, que es este, el punto de máxima tensión, según esto, en el cual en la muestra, creo que estaba más abajo, a ver si la muestra, ahí está, aparece lo que se llama la estricción, ¿sí?, que es la disminución violenta en una zona, ¿no es cierto?, en particular de la sección. ¿Por qué? Porque en algunas zonas ya el material falla, cede, ¿sí?, de manera desproporcionada respecto del total de su longitud de ensayo. Entonces, al tener esa reducción de la sección, ¿sí?, la fuerza que tengo que hacer para seguir estirándola disminuye, porque hay una disminución violenta de esa sección, ¿sí? Acá le habla de encuellamiento, nosotros solemos decir estricción o la formación de un cuello, ¿sí? La formación del cuello también me dice, creo que no está acá en este libro, o la forma del cuello, me dice también si el material rompió, por ejemplo, como un dúctil o como un frágil. Por lo general, si el material es frágil, el cuello es extremadamente reducido y el quiebre es prácticamente una línea horizontal en un ensayo de tracción. Sin embargo, cuando cada vez peor me salen los dibujos. Vamos a ver si hay algo por allá. Cuando el material es dúctil, aparece el cuello y ese cuello se empieza a estirar, ¿sí? De manera tal de que la muestra larga, digamos, y en un extremo forma una forma tipo de cono y en el otro lado obtiene la forma como de una copa, ¿sí? De manera de que cuanto más pronunciado ese cono y esa copa, más dúctil es el material, ¿sí? Y se produce, ¿no es cierto?, debido al roce entre esas dos superficies cuando se va desprendiendo,
como una especie de trabajo mecánico y un alisado, ¿sí? O como un desbaste o un pulido de gran parte de esa superficie, porque una superficie arrastra a la otra. ¿Mm? Sin embargo, cuando quiebra como frágil, por ejemplo, que lo hace en una línea horizontal en forma repentina, si uno lo mira al microscopio, se ven como si fueran picos, ¿no es cierto?, montañosos, que son todos los picos de los quiebres porque no hay, ¿no es cierto?, contacto entre esas dos superficies cuando se está rompiendo, sino que solamente se rompe en forma repentina. Esos serían los dos límites, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando está rompiendo, por ejemplo, como copa y cono, o sea, como si fuese un material dúctil, vamos a ver por el dibujito que hice. Esta zona, hay una zona, ¿no es cierto?, que quiebra como frágil. ¿Por qué? Porque la sección se empieza a reducir y después ya es tal que esa parte se desprende directamente. Entonces, esa zona la voy a ver como una rotura frágil y toda esta superficie, ¿sí?, de los laterales del cono y de la copa son como superficies pulidas, ¿sí?, que se debe a la presión que se ejercen entre las dos superficies cuando se van deslizando una sobre la otra. ¿Mm? Porque eso es lo que se produce, digamos, un rozamiento, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ejemplos y algunos cálculos, ¿sí?, para que vean. Pero acá ya te da algunas características, ¿sí?, de cómo rompe, por ejemplo, un material más frágil. ¿Mm? Entonces el frágil tiene un límite elástico por ahí en cuanto a esfuerzo superior que el material dúctil, pero no hay una zona casi de deformación plástica y luego ya aparece la rotura, ¿no es cierto?, en forma imprevista. Y este límite que habla de esfuerzo de incidencia convencional del 0,2%, que sería 0,002 de deformación unitaria, esto lo definen las normas SAE internacionales, ¿sí?, que se toma como norma de que ese sería el punto límite elástico. El punto en el cual si yo dejase de aplicar la carga, queda una deformación permanente del orden de una deformación unitaria de 0,002. Y bueno, y acá tendríamos cómo rompe un material dúctil, ¿sí? O sea, pasa de la zona elástica. El acero, sobre todo, tiene una particularidad, este libro no lo tiene, pero si tienen el González Arias por ahí, o algún otro libro que hable más bien de los aceros. Los aceros dúctiles hasta 0,3% de carbono, el 0,4 ya prácticamente no lo tiene. Tiene una zona elástica, luego empieza lo que se llama una zona de fluencia del material, acá habla de sedencia, sería prácticamente lo mismo, que es que el material se empieza a alargar sin que haya incremento de carga. ¿Sí? O sea, llega a un punto, mantiene la carga relativamente constante, esto en realidad suele verse así, como crestas que van subiendo y bajando, no es que baja y hay una línea recta, digamos. Hay libros que te lo muestran así y otros que te lo muestran como crestas. En ese momento, o sea, la mordaza se sigue moviendo a la misma velocidad y la fuerza que se aplica o la fuerza resistente de la probeta es la misma en todo ese periodo de fluencia, ¿sí? ¿Qué sucede en ese momento? Es como que hay un trabajo mecánico, ¿no es cierto? Es como, no sé si les hablé del ejemplo del hierro que se dobla.
Recuérdenmelo porque no sé si se lo conté a ustedes. No, creo que no, profe. No, Creo que bueno, no. alguna vez alguno habrá agarrado un alambre y lo dobló, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. Cuando lo quiere volver a enderezar, ¿sí? Con el solo hecho de acomodarlo con las manos, es muy difícil que el lugar en donde se haya doblado vuelva a la condición inicial. Es como que adquirió mayor resistencia mecánica, si quieren verlo así. ¿Les pasó, no? Sí. Y Me ha bueno, pasado. Sí, eso se profe. llama trabajo mecánico en frío, ¿sí? Si uno ejerce trabajo mecánico en el material, si le introduce tensiones internas al material, hay todo un movimiento atómico y de dislocaciones, ¿sí? Y produce el endurecimiento de esa zona debido al trabajo mecánico. Entonces, es difícil, ¿sí? Hacerlo volver a la posición inicial. Es exactamente eso lo que sucede, ¿eh? Debido a todo lo que sucede en este periodo y ese movimiento de átomos y dislocaciones, se produce como un trabajo, no como, sino que se produce un trabajo mecánico en la zona de medición, ¿no es cierto?, de la probeta. Y a partir de, hay un punto en el que el material es como que adquiriese o como que adquiere mayor resistencia. Entonces empieza a incrementarse nuevamente la fuerza, ¿no es cierto? Llega a la estricción, ¿sí? Acá falta un tramito, para después, ¿sí? Debido a que apareció el cuello, la tensión cae, ¿sí? O el esfuerzo cae para llegar al punto de rotura. ¿Mm? Entonces esos son básicamente los periodos de un acero dúctil o de bajo contenido de carbono. Ya después los aceros, si hay algo acá, de mayor contenido de carbono, ¿sí? Como acá por ejemplo, un acero de mayor contenido de carbono ya tiene estas características, se comporta solo como un material con un alto límite de carga para llegar a su límite elástico, ¿sí? Y después un tramo más de deformación plástica, por ejemplo, y la rotura, ¿no? O sea, ya rompe como un frágil, ¿sí? Fíjense, el aluminio, lo mismo, ¿no? Rompe como un frágil. Bueno, y acá habla de la relación Poisson, justamente es lo que estábamos contando hoy, la sección lateral o el estrechamiento de la sección lateral respecto del alargamiento longitudinal, ¿no? Ese sería el coeficiente o la relación de Poisson, que es cómo se va achicando, ¿no es cierto?, el diámetro. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer, ¿sí?, el punto real de tensión máxima? Porque no es este el punto real de tensión máxima, porque yo definí, ¿sí?, o supuse que la sección transversal era constante. Y bueno, tengo que obtener primero, a ver si tenemos la planilla acá, los datos de carga, ¿sí?, en unidades de fuerza justamente, y los de longitud, ¿sí?, no los de tensión y deformación unitaria, sino los de carga y los de longitud. Y con el valor de carga que tengo en este punto, puedo medir ¿no es cierto?, el diámetro final de la zona del cuello o de la estricción, calcular la sección y hacer la carga dividido la sección. Como la sección es menor, lógicamente tendré un incremento y el punto de tensión máxima vendrá a ubicarse en esta zona, ¿sí? Y ahí se puede trazar o estimar a voluntad, ¿no es cierto?,
el último tramo del ensayo. Y ese sería un diagrama de tensión de formación real, ¿no es cierto? O más real por lo menos que el que termina suponiendo una carga o un esfuerzo inferior al que realmente se sucedió. ¿Por qué digo o real o inferior? Porque no consideré, todavía no consideré que a lo largo de todo el ensayo se fue reduciendo la sección total, ¿no es cierto?, del material. Igualmente, en este libro no, creo que no está. A ver, creo que si no estoy hablando de más. Bueno, acá dice cómo calcular el módulo de elasticidad, que es la simple relación, la elongación unitaria, lo que estuvimos hablando. Acá está, mira, la reducción de área, ¿sí? Si yo sé la longitud inicial L0 y sé lo que se va elongando, yo puedo suponer, ¿no es cierto?, que ese volumen de trabajo, eso se calcula así, que el volumen, ¿sí? O sea, que la longitud de ensayo, esos 200 milímetros, por la sección transversal es un volumen. Y ese volumen puedo considerarlo fijo, ¿sí? O constante. Entonces, de lo que se alargó, ¿sí? Y obviamente de lo que se alarga, la sección, voy a suponer que la sección se va reduciendo en toda su longitud en forma constante. Entonces, con esa relación de volumen y de alargamiento, puedo ir calculando, ¿no es cierto?, la reducción del área. Y también introducirlo, ¿sí?, punto a punto, o sea, para cada deformación unitaria, tendré la carga y tendré la sección real calculada. Y así voy calculando punto a punto, ¿sí? Y puedo obtener el diagrama de tensión de formación real. Bueno, ¿qué punto creen o qué zona creen que es de mayor utilidad o cuál utilizarían ustedes para dimensionar una pieza de una máquina o una viga, un eje o lo que a ustedes se les ocurra? Que trabaje en qué zona, por ejemplo. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Claro, de todos esos periodos del ensayo que vimos, ¿cuál creen que es la zona útil o que utiliza un Y la ingeniero? que sería la lineal, digamos, antes de que comience la deformación, Muy es con lo bien, que trabajamos en ingeniería, digamos. exacto. Bueno, entonces tengo que conocer el límite elástico. Por eso de la importancia, ¿no es cierto?, de definir en forma práctica, según las normas, ese punto. ¿Por qué? Porque ustedes después van a ver, si tienen 10 muestras, que supuestamente son del mismo material, van a ver que de las 10 muestras van a arrojar gráficos similares, pero no iguales. ¿Por qué? Porque no todos los materiales o no todas las muestras son o tienen la misma homogeneidad, ¿sí? Alguna puede tener alguna falla, algún problema de fatiga, algún poro. Entonces, y de eso también tiene que ver el tamaño, ¿no es cierto?, de la muestra y las dimensiones. Porque si yo voy, por ejemplo, y digo, no, yo no quiero ensayar una probeta de 200 milímetros y 10 milímetros de diámetro, yo voy a hacer probetas más chicas y me voy a ahorrar el material. Prefiero ensayar mayor cantidad de muestras que hacer muestras tan grandes. Y digo, bueno, voy a hacer probetas de 5 milímetros de diámetro y 50 milímetros de longitud, ¿sí? Y no, esos ensayos no servirían o no estarían homologados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se corresponden con lo que dice la norma.
Entonces, a partir de eso, bueno, nace lo que se conoce como ley de semejanza. Entonces, la norma también te especifica, ¿sí?, las leyes de semejanza mediante las cuales vos podés definir longitud respecto de la sección que va a tener la muestra, como para que sean ensayos representativos. Lógicamente que tienen límites, ¿no es cierto? Límites inferiores y límites superiores. Por lo general, si yo hago muestras más grandes, voy a encontrar de que el esfuerzo o la tensión, mejor dicho, que es la relación entre fuerza y carga, ¿no es cierto?, va a ser inferior para muestras de mayor tamaño y para muestras de menor tamaño va a ser superior. ¿Por qué? Porque en un mayor tamaño puedo encontrar mayor número de imperfecciones. Y en una muestra de menor tamaño habrá menor cantidad de imperfecciones, o sea, hago o logro que el material sea más homogéneo. Entonces una muestra de menor tamaño me va a arrojar, ¿sí?, tensiones mayores, y una muestra de mayor tamaño me arrojará tensiones o esfuerzos menores. Entonces de ahí viene el hecho de que tengo que conocer la ley de semejanza y por lo general el ensayo debe realizarse con muestras normalizadas, ¿sí? Si no, no tiene validez. Todo nuestro trabajo, el trabajo de los ingenieros, se rige a futuro, después ustedes ya lo van a ver en su vida profesional, según las normas, ¿sí? En la parte de materiales están las IRAM, ¿no es cierto?, que me dicen cómo tiene que ser desde la aislación del conductor, el cobre de un conductor de cobre, por qué la sección de 2,5 milímetros de cobre, o cómo yo determino si realmente es una sección de 2,5 milímetros. Por ejemplo, antiguamente la norma decía, bueno, 2,5 milímetros implica justamente hacer una medición mecánica, ¿sí?, de la sección de cada uno o de un filamento y multiplicar por la cantidad de filamentos. Y ahí yo tendré la sección total, ¿no es cierto?, del conductor de cobre. Esto para que ustedes se den una idea. Con el tiempo cambió, por ejemplo, la norma. ¿Y qué dice la norma ahora? Bueno, no. ¿Qué pasa? Yo, fabricante, a lo mejor puedo hacer conductor de cobre, pero mi cobre puede no ser del todo legítimo, sino que puede estar mezclado o aliado con otros metales. Eso lleva a que las propiedades eléctricas del conductor, ¿sí?, no sean las deseables, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la norma hoy, por ejemplo? Dice, bueno, no, vos sos fabricante de conductores. Bueno, para que tu conductor de cobre sea considerado de 2,5 milímetros en 1 metro de longitud, ¿sí?, la caída de tensión debe ser del tanto por ciento. Entonces yo digo, bueno, está bien, yo puedo hacer un conductor de cobre de menor calidad, ¿sí?, que tiene a lo mejor impurezas o mayor grado de impurezas que otro que lo hace de mejor calidad, pero voy a tener que incrementar la sección, porque la resistividad de ese cobre impuro va a ser superior a la resistividad de un cobre de mayor pureza. No sé si se entiende. Entonces, si ustedes van y miden, por ejemplo, ¿sí?, hay conductores que cumplen con la norma, ¿sí?, que no son por ahí de marcas muy reconocidas, pero miden la sección y es superior a 2,5. ¿Por qué? Porque el cobre es impuro justamente. Entonces tienen que incrementar la sección para que la caída de tensión que indica la norma sea lo que justamente indica la norma. Lógicamente, aparte de eso, tienen que cumplir con un cierto grado de pureza de material de cobre, ¿no es cierto?
No es, bueno, listo, no uso cobre, uso aluminio o uso hierro, filamento de acero y prueba a ver qué pasa. No, no es así. Estoy hablando de uno de los ensayos, ¿sí? Entonces, y por ahí un material, un conductor de marca, ¿no es cierto? Y de cierta categoría en el mercado, uno por ahí lo ve como si fuese de mayor sección. Y es más, mide un filamento, mide 2 filamentos, multiplica por la cantidad y en vez de 2,5 te da 2,35. Y vos decís, ah, pero este cable es menor. No, lo que pasa es que para determinar eso, ¿sí? Justamente el fabricante, por tener un mayor grado de pureza, bajó la resistividad, ¿sí? del conductor y cumple con la condición de caída de tensión. ¿Se entiende? Entonces, la caída de tensión es producida por la resistencia y el calor es producido por la potencia disipada en esa resistencia. Entonces, si baja la caída de tensión, disminuye la resistencia, genera menos calor, puede transmitir mayor corriente. ¿Se entiende? Sí, profe. Y bueno, y después también el ensayo del aislante, por ejemplo, si es un aislante de PVC o un polietileno, ¿no es cierto? Reticulado, la temperatura de trabajo de 70 o de 90 o de 120 grados Celsius, depende del tipo de elemento aislante. Que por ahí muchos se confunden, ¿sí? Y sin embargo la corriente admisible que resiste un conductor tiene que ver con las capacidades, ¿sí? de trabajo del, eh, del material aislante. O sea, capacidades de trabajo a una temperatura determinada. Entonces yo sé que el PVC trabaja hasta los 70 grados. ¿Sí? A partir de ahí ya se reblandece y si después se enfría se agrieta, por ejemplo. Entonces yo un conductor aislado con PVC, si tengo un conductor de 2,5 aislado con PVC, te van y miran un catálogo y dice, por ejemplo, no lo recuerdo ahora, pero 18 amperes. ¿Sí? Y después ven otro aislado con polietileno, que resiste 90 grados de trabajo. Entonces puedo hacer circular mayor corriente, porque puedo elevar más la temperatura. Entonces le dice, por ejemplo, 25 amperes. Y así. La caída va a ser la misma, pero por ahí como el tramo es corto, yo puedo usar uno u otro. Todo depende del tipo de instalación, las características de la instalación, ¿no es cierto? Y, o sea, estoy hablando ya hilando fino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para un domicilio o un edificio de vivienda se usa todo el cable convencional con aislación en PVC, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en una industria, en una fábrica, en un lugar donde se trabajen con ciertas temperaturas y bueno, ahí ya hay que analizar y definir correctamente el tipo de conductor que se va a utilizar. Bueno, eso en cuanto a tracción, ¿sí? Entonces, una vez que yo determino ese límite elástico, a partir de ese límite, ¿sí? o de ese valor, defino lo que se llama el coeficiente de seguridad. Entonces, yo quiero que trabaje a la mitad del esfuerzo máximo que es capaz de, de soportar antes de llegar a la zona de formación plástica, el coeficiente de seguridad será 2. ¿Sí? O un tercio será 3 o 4 o 5. Es una forma simple, ¿no es cierto?, de verla. ¿Por qué? Porque después ustedes cuando vean elementos de máquina, por ejemplo, en cuarto año, o máquina de elevación y transporte en quinto año, y tengan que dimensionar un engranaje, ¿sí? Para un tren reductor, ¿sí? O algún sistema de cremallera, engranaje o tornillo sin fin y rueda dentada, van a ver los esfuerzos a los que está sometida cada pieza. Y hay una serie, ¿no es cierto?, de coeficientes que
de seguridad no es solamente la seguridad en cuanto a la resistencia mecánica, sino también a la dureza superficial, al tiempo de vida útil que quiero que la muestra trabaje, ¿sí? A la cantidad de horas en el día, al número de arranque que produce el motor que hace mover ese mecanismo, ¿no es cierto? Por el impacto que produce en el arranque y una serie de otros, al acabado superficial y una serie, ¿no es cierto?, de coeficientes que llevan ese punto, ¿sí?, a un punto muy inferior, ¿no es cierto?, al límite elástico. ¿No? Está muy sobredimensionado, si quieren verlo así. No digo que esté mal, está perfecto que sea así, pero no es solamente un coeficiente de seguridad a priori por las características de resistencia mecánica. ¿Mm? Eso es lo que decía el profesor de estabilidad, profe, con el tema de los ascensores. Creo que dijo un Claro, coeficiente de 20 o algo así. el coeficiente mínimo de seguridad para un ascensor, según las normas, es de 6. ¿Sí? A partir de ahí, para arriba. Y si ustedes se ponen a calcular los ascensores convencionales, perdón, al menos tienen 4 cables de media pulgada, ¿sí? Y si calculan el coeficiente de seguridad de los 4 cables, les da arriba de 35 el coeficiente de seguridad. ¿Por qué eso? Porque están en juego vidas humanas. Lo mismo pasa con las obras civiles, ¿no es cierto? Una construcción de una casa, un edificio. Uno a veces mira y ve, por decirlo, una viga o un paredón de hormigón de 40 centímetros de ancho por 2 metros de largo. O sea, tenemos una sección transversal de 0,4 por 2 que está soportando a la compresión, ¿sí? Y después tenés columnas de 60 por 60 centímetros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuadrado. Y uno hace el cálculo y resulta que resiste, mm, con una columna a lo mejor resiste todo el edificio. Y tiene 20 columnas, ¿se entiende? Entonces, cuando hay en juego vidas humanas, no podemos estar, digamos, Eso, eso, pichuleando, sería la palabra. Lógicamente, eso está normado, ¿eh? No es que lo define un ingeniero porque quiere. Esos coeficientes de igual, seguridad están normados, o sea, por norma son. eso ¿Sí? había pasado con la Torre Gemela, profe. Estaba súper dimensionado, pero nunca tuvieron en cuenta la temperatura. Y bueno, lo que pasa es que nunca tuvieron en cuenta que sean Digamos, atropelladas por un avión, digamos. claro, sí. Yo entiendo lo del fuego, Oh, entiendo lo profe. de la temperatura, entiendo un montón de cosas, pero que te entre un avión, que te parta al medio el edificio, porque te lo partió al medio prácticamente el avión, y tenés un avión lleno de combustible, ¿sí? Una combustión violenta, digamos, es una bomba prácticamente, no es se prendió fuego un piso. Yo supongo que ese edificio tenía sistema de seguridad y de expansores de agua, digamos, automáticos, pero por más que yo le tire agua al combustible, si está prendido, no se va a apagar, digamos, tan simple. Además, ese avión cuando entró ahí, habrá destruido todo el sistema o gran parte de muchos sistemas en los pisos que rompió, ¿no es cierto? Yo no soy especialista en eso, pero no hace falta eh, pensar mucho, ¿sí? Para saber de que eso no lo vas, o sea, no lo iba a soportar ni por más de que esté hecho para eso, me parece a mí, porque el impacto es tan violento, ¿no es cierto? Hay algo a tener en cuenta. Si bien ese edificio o los norteamericanos
cuando construyen edificios, no sé ese en particular, no leí de ese edificio, no sé si vieron por ahí, pero ellos no hacen edificios prácticamente con hormigón, sino que son todo perfilería de hierro pesada, hierro y acero. Claro, sí, ¿eh? Entonces, obviamente, acá tenemos, mira, el ejemplo que justo estaba por hablar yo. Esfuerzo de formación. O sea, el ensayo del que yo estaba hablando hoy, sí, la norma te dice, bueno, 20 grados Celsius de temperatura, una presión de atmosférica, y ahí hacemos un ensayo estándar. Ahora, si yo quiero saber cómo se comportará ese material a distintas temperaturas, fíjense, si yo bajo la temperatura, el material que se comportaba a una temperatura determinada como dúctil puede pasar a comportarse como un frágil. Y si yo elevo la temperatura, ¿sí? Se va a comportar más dúctil de lo normal. Lógicamente, a lo mejor si el avión pegaba en un piso superior, ¿sí? O en los pisos superiores, como lo que cedía era solo esos pisos, a lo mejor el resto del edificio soportaba la carga. Como pegó en un lugar de creo que de la mitad para arriba, un poco más de la mitad para arriba, sí, 60% más o menos. en el 60%, lógicamente la elevación de la temperatura hizo esto, ¿sí? Bajó, ¿sí? La resistencia mecánica del material, ¿sí? Al impacto tenés que sumarle, lógicamente, yo creo que el avión ya cuando impactó rompió alguna o rompió parte de la estructura. Y la temperatura, ¿sí? Hizo que ceda el resto de la estructura que quedó en pie. Se vino abajo ese 40% que estaba encima, que nos da un peso despreciable y bueno, terminó cayendo el edificio completo, digamos. Eso pasó en el 2001, ¿no? Sí, No sé si ustedes ya vivían cuando pasó eso, o estaban haciendo, mostraban en las noticias y era algo increíble. No sé. Primero todos creían que era una simulación o que era una película o que... Y no, y era cierto, y era cierto, y era... Realmente fue una... Pero cuando se... Bueno, ustedes habrán visto, ahora hay de todo para verlo, ¿no es cierto? Pero en ese momento uno está mirando y en realidad los especialistas no... Creían que el edificio no iba a caer, porque estuvo un tiempo ahí. No es que chocó el avión, se prendió fuego y se cayó. Sí, mucha gente bajó, salió, pero la gente que quedó de donde chocó el avión para arriba no tenía forma de escapar. ¿no? Bueno, y acá tenés otro ejemplo, ¿no es cierto? O sea, cómo el material con el aumento de la temperatura, cómo se incrementa la elongación, ¿sí? La resistencia, cómo disminuye la resistencia, y el punto de límite de elástico, ¿sí? También disminuye, ¿no es cierto? Con el aumento de la temperatura. ¿eh? Entonces, todas esas características ya yo las puedo obtener, ¿sí? Diciendo, bueno, voy a hacer el ensayo a 200 grados bajo cero. ¿sí? Después lo hago a 100 bajo cero, trazo estos tres puntos. Lo hago a 0, ¿sí? Lo hago a 20, lo hago a 100, lo hago a 200, ¿sí? 300, 400 y así. Lógicamente, para eso necesito una máquina de distintas características y que me permita mantener, ¿no es cierto?, la muestra a esa temperatura. De que las hay, nosotros no tenemos ni la más simple, pero bueno. Y acá habla de los tipos de materiales, cómo sé si el material es frágil, dúctil y una ductilidad moderada y una mayor ductilidad. ¿Mm? Y es más, esto suele ser la pendiente, ¿no es cierto?, de la zona elástica en materiales dúctiles. No sé por qué este autor lo puso así, pero no suele ser la misma pendiente que la de un material frágil. Un material frágil es más empinado. Cuanto mayor es la ductilidad, esto sería más o menos así. Yo tendría que tener, bueno, ya me fui demasiado, bueno, una cosa así para
dúctil moderada y algo así para la ductilidad elevada, ¿no es cierto? No recuerdo, a lo mejor lo aclara acá en el escrito. Pueden ser que estén en distintas escalas, ¿no es cierto? Los valores de fuerza para demostrar cada uno de las distintas características. Después tenemos flexión, ¿sí? Hasta acá se entendió lo que es tracción. Sí, profe. Con respecto al porcentaje de carbono, ¿se puede decir que va de la derecha hacia la izquierda de las curvas? El porcentaje de carbono hace el material más frágil, ¿sí? Claro. Entonces, el material dúctil es con bajo contenido de carbono. El más dúctil sería el hierro dulce o de bajo contenido de carbono, 0,008. Y de ahí, el incremento de carbono. Hasta llegar a la cementita. Claro, por ahí ya no estaríamos hablando de acero, ¿no es cierto? Eso ya sería extremadamente frágil. Son ya fundiciones. Yo te hablo hasta el 2%. Entonces, Ah, sí. esta zona, por ejemplo, tengo material de bajo contenido de carbono, tiene una gran zona de fluencia. ¿Sí? Por ejemplo, a medida que se va incrementando el porcentaje de carbono hasta llegar al 0,3%, esa zona o ese periodo va disminuyendo. ¿Ah? Hasta que cuando llega al 0,4 prácticamente desaparece y ya solamente ya aparece la zona de formación plástica, la estricción y la rotura, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ya se empina, ¿no es cierto? Se empina cada vez más y ya llego casi a la rotura, ya no hay estricción, digamos. A medida que más duro y frágil el material, la estricción prácticamente desaparece. Por eso que le contaba hoy que quiebra, ¿no es cierto?, en forma horizontal y termina el ensayo en ese momento, ¿no es cierto? Pero cuanto más frágil, mayor es la fuerza que se ejerce, pero menor es la deformación. Por eso que yo le digo, se va empinando, digamos, cada vez me salen peor las líneas acá. No sé, la verdad, Sería y como el vidrio, profe. cuanto más dúctil, sí, es con mayor pendiente. ¿Mm? Claro, el vidrio sería un extremo Solamente una recta sería ahí. sería una recta y quiebra, ¿sí? Con una deformación mínima. Porque el vidrio, ustedes ya saben, prácticamente no admite deformación. A la tracción por lo menos, a la flexión sí un poco más. Bueno, por eso se realizan, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen las características, depende la fuerza o los módulos, la elasticidad le da en gigapascales, el coeficiente Poisson, ¿sí? Y a una temperatura determinada. Esos son solo ejemplos. Después hay cálculos, ¿sí? Calcule el módulo de elasticidad o la deformación unitaria, si el módulo de elasticidad es tal y la tensión es tal. Son cálculos simples, ¿no es cierto? No tienen nada raro. Y después tenemos lo que es flexión. Acá habla de materiales frágiles, puede ser cualquier material. Entonces la resistencia a la flexión, esto habrán visto, supongo, en estabilidad, está dado por el momento flector máximo sobre el módulo resistente. Momento flector máximo para un ensayo de este tipo en 3 puntos es la fuerza por la mitad de la longitud de la luz entre los puntos de apoyo. Entonces fuerza por longitud sobre 2 y el módulo resistente de la sección transversal, donde en este caso el parámetro más importante es H, ¿sí? Porque es la longitud en la dirección de la fuerza. Entonces W, ¿sí? Por H cuadrado sobre 3, donde W es el ancho, ¿no es cierto? Y H, en este caso, el espesor.
yo podría poner esta planchuela parada si quisiera y hacer el ensayo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí podría producir algún tipo de pandeo, ¿no es cierto? O de formación lateral de la, de la probeta. ¿Mm? Bueno, y acá tienen lo que es el módulo, ¿sí? Que ya tiene que ver con la flecha, que es delta acá. Tendrían que trazar la línea neutra y determinar la flecha. Eso, la determinación de eso, o el cálculo matemático para eso, justamente también se ve en estabilidad. Y bueno, la flecha sería la deflexión o la deformación, ¿no es cierto? Y también pueden trazar una gráfica de esfuerzo en función de la flecha o la deformación, ¿sí? Hasta llegar a la rotura. Fíjense que son gráficas similares, ¿no es cierto? ¿Por qué se hace este ensayo? O sea, en cuanto a los metales, lo que es compresión y lo que es tracción es básicamente lo mismo, excepto que en el caso de los materiales que tienen periodo de fluencia, cuando se realiza compresión no aparece, ¿no es cierto? Y el material cuando es dúctil en compresión solamente se comprime, ¿sí? Y se va achicando su longitud hasta quedar como si fuese una moneda. Y en el caso de los materiales frágiles, quiebra a 45 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece una fisura, entonces aparece una primer grieta, aparece un esfuerzo, ¿no es cierto?, que se descompone en una componente horizontal y más la componente, debido a la fuerza longitudinal, ¿no es cierto?, aparece, perdón, una fuerza en esa dirección y una normal. O sea, esa fuerza longitudinal se descompone en dos fuerzas. Perdura, ¿no es cierto?, esa fuerza en el sentido de la grieta inicial, que eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la disposición atómica y demás, y se desplaza una sobre la otra cuando aparece ya la falla, ¿no es cierto?, en forma intempestiva, ¿sí?, imprevista. Y ya le digo, si es frágil, solamente se comprime y queda como una moneda, ¿no es cierto? Pero no la puedo romper, digamos. Eso Como si creo que es del fuese, círculo de Moore. imagínense un chicle, ¿sí? Yo lo comprimo con el dedo y lo aplasto, pero el chicle no se rompe, ¿sí? Sí, tiene que ver con Moore, también pueden leerlo por ahí. Habla de Moore, de la zona de como compresión o como tracción. Bueno, y acá habla de lo que les comentaba ya hoy, de la deformación, esfuerzo real, deformación real, que es ir considerando, ¿no es cierto?, punto a punto el esfuerzo y la sección real, de formación real. Acá es una integral, eso sería lo correcto, ¿no? Hacer una integral, y bueno, ahí tienen lo que les comentaba un poco hoy. Y este sería el que se obtiene del ensayo, ¿sí?, y de la relación directa a suponer una sección transversal normal, fija, continua, y este es el que se obtiene de suponer el cambio de esa sección transversal. Ahí da también unos ejemplos si quieren verlo y pueden hacer algún cálculo. Dureza no vimos con ustedes todavía, ¿no? No, profe. No, a dureza le voy a dedicar otra clase porque vamos a hablar de todos los tipos de dureza. Así que le presten atención porque además acá está bastante escaso. Y bueno, el otro tipo de ensayo característico es el ensayo de impacto. Que ese equipo, sí tenemos un equipo del tipo Sharpie, como lo dice acá. Hay dos formas de hacer el ensayo de impacto, según Sharpie, según ISO. Tiene que ver con la forma de la
probeta y la forma en que impacta, ¿no es cierto?, el péndulo en la probeta. ¿Qué se mide? Energía de rotura de la muestra. Esa sería la posición, ¿sí? Y ahí tienen la forma de la probeta para Sharpie. Y esta sería la posición y la forma de la probeta para ISO. Fíjense, acá el péndulo impacta en el sentido opuesto a la entalla. Hay varios modelos de entalla, por lo general son 4, ¿sí?, milímetros, así, y un corte de 45 grados, lo que me define la longitud, o tengo se practica un agujero, ¿no es cierto?, a 2 milímetros, a 4 milímetros de distancia, de unos 2 milímetros, y se lo marca con otra entalla. No sé si este libro lo tiene a los modelos de entalla. Pero bueno, ¿cuál es el fin? El fin no es conocer la energía de rotura o por impacto del material justamente, sino que es conocer, y acá empieza especificando de forma clara, esto porque quiero que ustedes lo entiendan. Justo hoy estuve mirando y lo leí acá y ahora no lo encuentro. A menudo se utiliza para fragilidad del material bajo estas condiciones. Comportamiento frágil, comparando cómo se observa la tensión, golpe de suelo. No me acuerdo en qué parte lo leí, pero el fin de este ensayo es justamente determinar si el material o cuál es la zona en la que el material cambia, ¿sí?, de comportarse como un material frágil a comportarse como un material dúctil con el cambio de la temperatura. ¿Y por qué es importante esto? Y sí, o sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer un vehículo que esté trabajando en el desierto del Sahara a hacer un vehículo que esté trabajando en Rusia, por ejemplo. Que tengo zonas muy frías, de los orden de los 10 grados bajo cero, a una zona donde tengo 40 o 50 grados Celsius de temperatura. Entonces, yo puedo llegar a tener el ensayo o las características del ensayo de tracción, por ejemplo, para 20 grados, pero en realidad la pieza la voy a utilizar trabajando a 10 grados bajo cero. Entonces, si yo coloco esa misma pieza, a lo mejor cuando tenga algún esfuerzo de impacto en una máquina, que seguramente lo voy a tener, ¿no es cierto? Porque ha de ser una máquina de trabajo o un vehículo de transporte, la pieza o el material se puede quebrar. Porque a medida que yo bajo la temperatura, el material empieza a comportarse lo mismo que vimos acá. ¿Sí? Cómo es el cambio del material respecto a la temperatura, pero esto con fuerzas estáticas, ¿sí? Lo vemos acá, pero con fuerzas dinámicas. Que es lo más común, ¿no es cierto? O sea, un vehículo, ¿sí? El eje, el semieje, ¿sí? Todo el mismo motor está sometido justamente a esfuerzos dinámicos. Un freno, ¿sí? Todo eso son piezas sometidas a esfuerzos dinámicos, ¿sí? Las ruedas dentadas de la caja de cambio, la palanca de la caja de cambio, la parte del vehículo móvil que a usted, o sea, la parte móvil del vehículo que a usted se les ocurra está sometido a esfuerzos dinámicos de aceleración y desaceleración, ¿no es cierto? Que por momentos pueden ser, esos cambios pueden ser muy violentos. Por ejemplo, yo vengo transitando en un camino X y me encuentro con una serie de imperfecciones en el camino y
el mismo resorte del sistema de amortiguación, ¿no es cierto? Y de suspensión del vehículo. Si estoy trabajando por una temperatura tal en la que el resorte se comporta como un frágil y supero el límite elástico para esa característica y se va a romper. Entonces, este ensayo, ¿sí? O para este ensayo yo necesito una serie de probetas y voy haciendo el ensayo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se realiza el ensayo? Se levanta el péndulo hasta la posición inicial 0, ¿sí? En nuestro caso, nuestro equipo tiene 2 posiciones, donde me determina 2 escalas distintas acá. Todo depende del material que voy a ensayar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo arrojo el péndulo, si no tengo probeta acá, pasa de largo y llega a una posición tal en que empuja la aguja, perdón, y la coloca en la posición 0. Entonces, si yo verifico que el equipo está calibrado, ¿sí? Y a partir de ahí voy colocando muestras, ¿sí? Y arranco. Entonces, para un material frágil, la energía de rotura es muy baja. No le digo 0, pero está cerca. Y a medida que el material se va comportando como un dúctil, se va incrementando la energía de rotura. Entonces, ¿qué se hace? Se va haciendo el ensayo, ¿sí? Por ejemplo, 80, 100 grados bajo cero, 50, ¿sí? 0 grados. Y bueno, va a haber una zona en la que el material o la energía, ¿no es cierto?, de impacto, fíjense, joule por metro, dice acá, la energía de impacto es baja. Y después tengo una zona o un rango de temperatura, que es la zona de transición, en la que el material se va a empezar a comportar como un dúctil. Entonces yo tengo que determinar esa zona para saber cuándo el material se comporta como frágil y cuándo como dúctil. Y dependiendo de dónde irá a trabajar esa máquina, es que puedo o no utilizar un determinado material para una determinada pieza. ¿Habrán escuchado alguna vez en su momento los primeros autos japoneses? Bueno, ustedes son chicos, pero antes en la facultad, no sé si, bueno, no, ustedes están en segundo recién, el ingeniero Bernaola, profesor de calidad y productividad y de organización industrial, nos mostraba una presentación de los cambios de paradigma, por ejemplo. Bueno, ustedes hoy dirán, los japoneses, un auto japonés es excelente, es buenísimo, etcétera, etcétera. Bueno, en la década del 70 y 80, un auto japonés era basura, era como un auto chino, ¿sí? Yo ya nací con la creencia de que las cosas japonesas eran buenas, pero anda a hacerle entender a mi viejo que un auto japonés es excelente, ¿sí? Hoy se da cuenta, pero hace unos años atrás, para él algo japonés era basura, como yo pienso de las cosas chinas. Sin embargo, a lo mejor ustedes ya pueden tener otra visión de los productos chinos y por ahí no creen que sea tan basura. Bueno, venían vehículos japoneses y se rompían, ¿sí? Y a lo mejor en Japón no se rompían. ¿Por qué? Y porque faltaba, ¿sí?, afinar, ¿no es cierto?, un poco la puntería. No quiere decir que el producto sea malo, sino que no estaba hecho para trabajar en las temperaturas y en las condiciones del lugar. Sino que estaba hecho para trabajar bajo las condiciones en las que ellos viven. ¿Se entiende? Entonces, para esto sirve ese tipo de ensayo. También este ensayo nació o se empezó a utilizar mucho en la parte de la industria aeroespacial por una cuestión de que no es lo mismo, las variaciones de temperatura en el espacio son muy dispersas y diferentes a lo que sucede acá
en la Tierra, ¿no es cierto? Porque en la Tierra la atmósfera hace que el ambiente sea un poco más controlado, ¿sí? Entonces empezaron a realizar este tipo de ensayos para poder determinar a ciencia cierta cómo se comportaría un material, ¿sí? En otro rango de temperaturas. Y bueno, eso es lo que tenía por hoy. Ya estamos en hora, así que ¿hay alguna duda, consulta, algo que necesite aclaración? Profe, la fecha de los parciales. No tengo fecha de los parciales. ¿Para qué quieren la fecha de los parciales? Ustedes tienen que ir estudiando ya. Y después de eso podemos hablar de los parciales. Yo le iba a avisar con 15 días de anticipación. Pero el parcial muy probablemente sea ya por noviembre. Última semana de octubre, primera, segunda de noviembre. Ah, listo, estamos, porque como ahora se No, juntan varias materias y los parciales son creo que la semana que viene, estamos como que Lo, todos medio preocupados. lo que pasa es que en esta materia en particular, como no es una materia donde haya problemas prácticos, ¿no es cierto? Eh, tengo que avanzar un poco más para poder tomar algo, si no, no tiene sentido. ¿Mm? Ah, listo, estamos. Gracias, profe. Entonces siempre no, yo por lo general no tomo parciales porque conmigo en los laboratorios y yo los califico con coloquio y con informe de laboratorio, pero como no lo vamos a hacer, le tomo parcial. El año pasado fue así, última semana de octubre, primera o hasta segunda semana de noviembre. ¿Mm? Así que bueno, si no hay otra Profe, consulta, y la clase anterior habíamos dado la unidad 1 de cristales. ¿Y esta qué unidad sería, profe? creo que la unidad 5 la parte de ensayos. Fíjense, está ahí ensayo de tracción, impacto, ensayo destructivo. Tengo la unidad del programa acá. Este de otra materia. Lo que yo les recomiendo es, o sea, en el caso de los parciales, estudien lo que damos en clase. Te voy a preguntar lo que damos en clase, ¿sí? Ok, profe. Por salir de lo que doy en clase. ¿Sí? En el examen final, sí, agarren el programa y estudien todo. Entonces, encuentro el libro acá. No sé dónde quedó el libro de mi programa. Así que no te puedo. Unidad 4, profe. Acá encontré. Ahí está la parte de ensayos. Sí. Ensayo de destrucción, tracción y las técnicas operatorias. Está. Bueno, no sé si ahí está. Yo le expliqué algo de cristales por una cuestión de que el ingeniero Gómez se salteó para que entiendan un poco más, ¿no es cierto? El tema. No sé por dónde anda ahora Gómez. No sé si tuvieron clases el lunes o no. ¿Están ahí? Sí. ¿Tuvieron clases? Sí, tuvimos clase, pero Sí, no sí. sé bien en qué unidad va él, digamos, no sé si sigue un orden o tendría que ver el programa y ahí eh, seguirlo, digamos, para Sí, entenderlo un poco mejor. creo que el parcial no va a tomar. Entonces, cuando yo tome el parcial, voy a preguntar a él qué es todo lo que dio y va a entrar todo lo que él dio más lo que yo di. O sea, en un solo parcial, que es toda la parte metalúrgica, por decirlo así, o de los aceros y fundiciones. Veremos hasta dónde llegamos cuando tenga que
que hacerse el parcial. Pero por lo general entra estructuras cristalinas, ¿sí? Diagramas de fase, hierro-carbono, o sea, acero y sus aleaciones, o microestructuras, fundiciones, si es que él lo da, y la parte de ensayos destructivos y no destructivos. ¿Mm? Eso sería básicamente los temas del parcial. Por ejemplo, podemos preguntar que nos describa la técnica operativa de cómo hacer un ensayo de líquido penetrante, ¿sí? O pueden ser preguntas, no les digo multiple choice porque no lo tengo armado así, pero pueden ser 15, 20 preguntas conceptuales de distintos temas. Por ejemplo, ¿qué es el límite elástico en un ensayo de tracción? ¿Sí? ¿Para qué sirve un ensayo de impacto, como vimos hoy? ¿O cuál es el fin de un ensayo de impacto? ¿Qué es el módulo de elasticidad longitudinal? ¿Qué es el coeficiente de Poisson? ¿Sí? O defina coeficiente de Poisson. Defina acero, defina qué es cementita, defina qué es austenita, ¿sí? Defina qué es tratamiento térmico, porque tenemos la parte de tratamientos térmicos también, que es de ensayos y también es teórico. O cómo se obtiene la martensita, que es un microconstituyente de obtenido después de un tratamiento térmico, ¿sí? O cómo se obtiene la vainita, por ejemplo, otro microconstituyente. Cómo se obtiene la fundición blanca, o qué es la fundición gris, o qué es la fundición maleable. ¿Se entiende? Y la respuesta tiene que ser clara, concisa y correcta, ¿sí? Donde empiezan a escribir o demás, ¿sí? O hay varios conceptos mezclados en la respuesta, más allá de que algunos de los conceptos sean correctos, se da como inválida la respuesta. ¿Por qué? Porque entendemos de que no tienen claro el concepto. ¿Eh? Esto ya se los aclaro para que lo tengan en consideración a la hora de hacer el examen. Porque si yo escribo 3 definiciones distintas de un mismo concepto, yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es acero? Y ustedes me ponen, el acero es una fundición, el acero es una aleación, y otro me escribe, no, el acero es una solución, y otro me escribe, no, el acero es un compuesto químico, ¿sí? O me escriben las 3 cosas, ¿sí? Está mal, digamos. Por más de que alguna de las 3 sea correcta, si me escriben 2 opciones, yo no sé cuál es la opción correcta. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces la respuesta va a tener que ser concreta, concisa y correcta. No pueden haber 2 opciones como respuesta, y si hay 2 opciones como respuesta, por más de que una esté bien, la otra esté mal, la respuesta va a ser considerada incorrecta. Tampoco va a haber la posibilidad de decir, no, bueno, yo escribí bien hasta acá, o la mitad de la respuesta está bien y la otra mitad está mal y vale medio punto, no. O es punto completo o 0, ¿sí? Es así de simple, digamos, la calificación. No hay acá proporción de puntaje por media respuesta correcta. ¿Se entiende? Y si escriben, digamos, y lo que escriben está bien, pero es incompleto, también es incorrecto. Porque quiere decir que no terminaron de desarrollar el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué es una fundición gris? Bueno, una fundición gris es una aleación de hierro y carburo de hierro, en el cual el grafito se encuentra, ¿sí?
o el carbono, perdón, se encuentra justamente en forma de grafito y la forma con la que se la ve en el microscopio es en forma de láminas o agujas. Y se la llama gris porque al quiebre, ¿sí?, presenta color gris. ¿Entiende? Esa sería la definición correcta. Ahora, si ustedes ponen, no, la fundición gris es una aleación de hierro y carburo de hierro que tiene grafito. No, está incompleto porque es lo mismo, o sea, esa misma definición en la fundición maleable, ¿sí? Y la de la fundición globular. Entonces, si no me decís cómo está el grafito, qué forma tiene y cómo se la ve en el microscopio y por qué se la llama gris, no, no está completa la definición, es incorrecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, si no hay más preguntas. Hasta luego entonces. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Dale, profe. profe. Hasta Profe. luego. Nos vemos. Buen fin de.